Muy buenos días, Tetuán. Venga, vamos con energía, que ya es jueves y el fin de se acerca y se nota. Voy a cantaros una pequeña canción y espero alegraros el día a todo el mundo y que paséis un feliz jueves. Y uno y dos, y uno y dos, sí. Que mis respuestas son balas para tu corazón herido. Pero que me dejas esta noche yo te doy. No lo dejo que te debo. Ya sé que siempre digo. Muchas gracias, sois un público excelente. Menudo show que has montado. Bueno, tío, no todos los días se tiene inspiración divina, ¿sabes? Se necesita inspiración para eso. Pues claro que la necesito. Lo que pasa es que a veces llega tarde, como el metro. Y a veces no llega, como el de Girona. Y tal. Ah, hombre, no hay que echarles la culpa de todo. Mira, he cambiado el color de las barandillas. Sí, flipas, ¿eh? Una cosa increíble. Ah, hombre, soy gente trabajadora, pues se me ocurra. No como otros que trabajar. Mira, en lo que podían trabajar es en hacer un horario que dijera las horas que vienes al tren para que así yo no suba. Miguel, ya está, ¿eh? Joder. Ay, perdón, me pasa, ya sabes cómo soy. No, tío, es que te pasas que flipas, en plan... Eres de meter el dedo en la llaga, ¿eh? Vale, perdona Sergio, tío, las has hecho estupendo. Eres un cabrón. No, pero... Ahora en serio, en plan, cada mañana te subes al mismo tren y cantas las mismas canciones de mierda y nadie te aplaude, tío, es que en plan, ni te dan dinero ni nada, ¿por qué lo haces? Mira, ¿sabes la canción que siempre canto? Bossa Nova. Bossa Nova se llama, correcto. Bossa Nova significa nuevo ritmo, al menos eso dicen. Yo creo que viene de gente que quiere hacer música de amor y desamor, íntima y triste, que tenga sentimiento. Gente que no tiene miedo de lo que piensen los demás, que simplemente canta sin importar si suena bien o mal. Simplemente es como un corazón, latiendo fuera de tiempo, pero que sigue sonando. Supongo que por eso toco, porque aunque suene mal, sigue latiendo. Un sueño. Bueno, la pasión que motiva un sueño, lo que lleva motivando al ser humano desde sus inicios, la pasión. Como cuando Estopa trabajaba en una fábrica de Martorell y tenían que escribir canciones y tocar en garitos de mala muerte donde no les escuchaba ni Dios. Pues esta es mi fábrica, y aunque me tengan que tirar 200, 300, 400 vasos, los aguanto. Sigue tocando, anda, que al menos tú sabes por qué lo haces. Venga, Miquel, nos vemos.